Han pasado 37 minutos de las 10 de la mañana, continuamos aquí en la Tucumanidad Hecha Radio y ahora vamos a hablar con Leandro Alperín. Es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires, especializado en políticas penitenciarias y prevención del delito. Es comisionado del Comité Nacional de la Prevención de la Tortura y han realizado inspecciones en Tucumán este mes de enero. Hablamos de la cárcel de Benjamín Paz, Villa Urquiza y otros establecimientos penitenciarios. Por eso vamos a hablar con él. Leandro, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Gabriel y Ana de La Tucumana, buen día. Buen día, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por este tiempo, por esta charla con La Tucumana y consultarte acerca de el resultado de estas inspecciones que han realizado en las diferentes cárceles de Tucumán. Bueno, en principio, disculpen, tengo retorno, como que mi voz viene después de mí. A ver. Un poquito de eco, a ver, vamos a ver si lo solucionamos. Gracias. Bueno. Bien. Ahí, intentemos. ¿Ahí está mejor? Bueno, más o menos no, pero lo vamos a intentar. No, se me complica hablar encima mío. A ver, ya te volvemos a llamar. Gracias. Ya te volvemos a llamar y tratamos de solucionar este tema, así podamos tener esta charla. Recordemos, por un lado, y lo teníamos en vivo a esto en La Tucumana, familiares de presos de Benjamín Paz que se habían manifestado en Plaza Independencia, habían hablado con Franco Carleto. Ellos denunciaban malas condiciones de sus familiares detenidos. Después, bueno, declaraciones tanto del jefe de policía, más que nada del mismo gobernador de la provincia, y a partir de allí, estas inspecciones que se llevaron adelante, recordemos, Comité Nacional de la Prevención de la Tortura, y esto viene también a colación a unas declaraciones que hizo el gobernador tucumano, pero ya lo vamos a plantear en un momento. Ahora sí, Leandro, no sé si nos escuchás. Los estoy escuchando, a ver si ustedes me escuchan a mí bien. Sí, te escuchamos. Bueno, te consultaba acerca de las inspecciones que han realizado en Tucumán, tengo entendido, entre el 22 y el 23 de enero, en Benjamín Paz y otros establecimientos penitenciarios. Sí, efectivamente, estuvimos en Benjamín Paz, estuvimos en Delfín Gasso, también en la comisaría primera, también en Villa Urquiza. Nos reunimos con familiares y nos reunimos con organizaciones de la sociedad civil y también con funcionarios del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial. La visita fue amplia, está en el marco de un monitoreo que se inició el año pasado y en este momento lo que fuimos a monitorear son algunos avances y algunas situaciones que consideramos retrocesos luego del monitoreo que realizamos durante la semana pasada. Es un avance que las comisarías hoy tengan menos detenidos y que la construcción de los penales de Benjamín Paz y del Delfín Gasso hayan permitido trasladar a estas personas, y al mismo tiempo observamos situaciones sumamente preocupantes en ambos penales. También advertimos escasa o nula predisposición del Poder Ejecutivo al diálogo, salvo con el área de la Secretaría de Derechos Humanos, y por otra parte situaciones que nos preocupan seriamente vinculadas a la violencia, sobre todo luego de escuchar las declaraciones del gobernador, que considera que las personas que cometieron delito, una vez que están pagando por este delito, no tienen otros derechos que el ir preso, ¿no? Que lo único que tienen son obligaciones y que el Estado tiene autorización a convertirse en delincuente. Estas son declaraciones que la verdad nos preocupan. Sin perjuicio que el que comete un delito tiene que ir preso, esto no le da derecho al gobierno a torturarlo, a violarlo, a matarlo o a dejarlo sin comida o sin agua, ¿verdad? Pero justamente consultarte, Leandro, sobre el resultado de las inspecciones que han realizado, porque se han reunido con familiares también. Consultarte esto y ¿con qué referentes del gobierno de la provincia han podido reunirse? Bueno, hemos podido conversar con el secretario de Derechos Humanos, Mario Racedo, en reiteradas oportunidades, no solo en esta visita, siempre ha manifestado una excelente predisposición al diálogo con este organismo de control, y lamentamos la nula predisposición de las autoridades del Ministerio de Seguridad, que han intentado condicionar
la reunión a las personas que le parecían a ellos, a los momentos en los que le parecían a ellos, y también han intentado limitar el monitoreo, impidiendo el ingreso de personas que el Comité Nacional precisaba que ingresen por su conocimiento especial de la problemática en Tucumán. Así que tenemos claros oscuros, ¿no? El área de derechos humanos con buena predisposición, pero con escasa capacidad operativa, y las áreas operativas con nula predisposición a tolerar el trabajo que el Comité Nacional, como órgano supervisor nacional por mandato de una ley, tiene para realizar estas tareas en todo el país. Y visibilizar lo que ocurre cuando se cumple la pena es parte de las consecuencias del delito, ¿no? O sea, tenemos que saber que si las personas que cometen un delito tienen que pagar por ello, y eso se paga en una cárcel, esa pena en la cárcel también tiene determinadas condiciones que los estados tienen que cumplir, y nadie tiene por qué ofenderse cuando hay organismos que reclaman que la ley se cumpla en todos los casos, no solamente para sancionar, sino que se aplique la ley a la hora de sancionar también. El Estado no tiene autorización a convertirse en delincuentes sobre los cuerpos de personas que han delinquido, sino nos pareceríamos mucho a lo que reprochamos. Bueno, lamentamos que el Estado en Tucumán se quiera parecer a lo que reprocha, porque hace lo mismo. Claro, hay una ley de cómo el cumplimiento de pena privativa de la libertad que explicita cómo debe cumplirse esa pena, ¿no? Sí, explicita las condiciones de vida, no solo en infraestructura, sino también qué oportunidades tiene que tener, explicita las responsabilidades de los estados que tienen a cargo la custodia de esas personas, explicita los fines de la pena, que no es solo para castigar, sino también para resocializar, y explicita también el control que otras organizaciones de la sociedad, públicas o no públicas, tienen que realizar de la actividad de encierro. No es que no se debe controlar, o no es que el encierro no tiene reglas y los gobiernos pueden hacer lo que quieran con las personas que están privadas de libertad. La misma ley que envía a una persona a prisión por robar, por ejemplo, establece bajo qué condiciones debe llevarse adelante esa prisión. Bueno, el Comité Nacional verifica el cumplimiento de esas condiciones, le guste o no a los funcionarios públicos. Todos los funcionarios públicos están obligados a dar explicaciones, a rendir cuentas, y también tienen organismos de control que realizan esa tarea para visibilizar la actividad estatal, porque la pena no es solamente castigar. La mayoría de las personas que están en prisión, la inmensa mayoría de las personas que están en prisión, van a volver al medio libre. Y es de esperar que mientras están presos, el Estado, además de no permitir que se escapen, le brinde herramientas que los motiven para que su vuelta al medio libre no sea conflictiva. Si en los contextos de encierro los dejamos sin agua, sin comida, sin comunicación con el afuera, les pegamos, los torturamos, en algunos casos los matamos, bueno, el futuro es definitivamente peor que el presente, y reproducimos las conductas que sancionamos. Precisamos estados que no solamente sancionen, sino que sean inteligentes y hagan algo mejor con la cárcel para que estas personas, cuando salgan de esos espacios, no nos quieran matar y se puedan integrar de manera no conflictiva. No solo precisamos sanción para quien delinque, sino que precisamos resocialización para bajar el nivel de violencia y de delitos en la calle, tanto de los que no entraron como de los que alguna vez entraron cuando salen. Leandro, consultarte, me imagino que te llegaron las declaraciones del primer mandatario tucumano cuando fue consultado justamente. Él dijo lo siguiente: me gustaría que hablen con las familias de las víctimas. Sí, es increíble que piense que no hablamos con las familias de las víctimas, y por otro lado, porque las víctimas son, es que estas personas están en prisión. Son de los pocos que pagan por lo que hicieron, porque recordemos que la mayoría de las veces que hay un delito, no solo el Estado tucumano, todos los estados en nuestro país no encuentran a casi nadie. El 1% de los delitos tienen apenas un autor que es sancionado por el delito, o sea, 99 de cada 100 delitos no tienen sanción. En este caso estamos hablando de los que tienen sanción. Y si tienen una sanción significa que hay justicia y que las víctimas tienen justicia. Eso no le da autorización al Estado a convertirse en delincuente. Nosotros conversamos con las asociaciones de víctimas también, tenemos diálogos, los integramos,
forman parte de las actividades de los comités locales de prevención de la tortura, forman parte de la actividad legislativa a la hora de decidir el diseño de una ley, forman parte de la ejecución de la pena, son consultadas en muchísimas partes de la ejecución de la pena. Acá de lo que estamos hablando es si el Estado puede, mejor dicho, si el gobierno provincial de Tucumán puede o no violar derechos fundamentales a la hora de aplicar la pena privativa de la libertad. Porque delinquieron y porque crearon víctimas es que están presos. Y eso es correcto. Ahora, como eso es correcto y es consecuencia de la ley, el gobierno tucumano tiene que cumplir toda la ley, no la parte que le gusta solamente o la parte que quiere cumplir. Si cumple solamente lo que le parece bien, bueno, nos empezamos a alejar de lo que consideramos democracia, ¿no? Uh-huh. En específico, en estas inspecciones, ¿qué han encontrado que por ahí los ha alarmado? Usted ha dicho que había algunas cuestiones que le habían resultado alarmantes. ¿Qué han encontrado en específico en estas inspecciones? Y después, en términos generales, ¿cuál es la situación de la mayoría de los institutos penitenciarios de la Argentina, ¿no? Más allá de Tucumán. El informe está en su etapa preliminar, por lo tanto, nosotros vamos a establecer consulta, esperamos que responda al gobierno de Tucumán para que haga un descargo sobre lo que observamos, pero sin perjuicio de ese estado preliminar, algunas conclusiones podemos adelantar porque son públicas, ¿no? Sí, sí. El lugar en el que están los que fueron trasladados a Benjamín Paz, por ejemplo, mejoró. El espacio es más amplio, hay penitenciarios, la policía ya no realiza esa custodia y puede dedicarse a la prevención del delito. Ese es un aspecto positivo. Ahora, sí, al mismo tiempo observamos otras cosas, ¿no? Como que no hay agua, como que no hay comida, como que no hay visitas, como que están 23 horas encerrados, como que los golpean, como que los golpes, además de ser, bueno, nunca hay justificación, salvo que se provoque un hecho de violencia y deba ser interrumpido por la fuerza, pero hay situaciones que sorprenden y que no tienen explicación. Un suicidio con un cable telefónico, en los pabellones no hay cable telefónico, un testigo de ese supuesto suicidio se suicida supuestamente también, un testigo de este segundo suicidio, le pasa lo mismo, gente que aparece golpeada sin saber cómo ocurre, jueces y fiscales que demoran incomprensiblemente las causas por violencia institucional, traslados médicos que no se producen, restricciones a las visitas que no tienen argumento, la discrecionalidad es regla, la previsibilidad es imposible y sobre todo la sinrazón y el autoritarismo de las autoridades que no solo predican la violencia, sino que la ejercen, ¿no? Al día siguiente que nos vayamos nosotros de la provincia tenemos conocimientos de situaciones de violencia en donde el argumento era porque conversaron con nosotros. Entonces están pasando cosas que no es que sorprenden porque ocurren en todo el país, pero la intensidad, la impunidad y los discursos desde las más altas esferas gubernamentales preocupan y agravan el diagnóstico porque no quedan prácticamente puentes o resortes para articular discursos y respuestas democráticas a problemas que, así como cuando una persona que no es funcionario público delinque, tiene que ir a la justicia, en estos casos actitudes, acciones y resultados que consideramos reñidos con la ley tienen impunidad y encubrimiento oficial. ¿Esto que usted está marcando se repite a lo largo y lo ancho del país? ¿Hay lugares donde se tratan diferentes este tipo de políticas? Situaciones de violencia institucional vemos en todos lados, violaciones a los derechos humanos vemos en todos lados, y por eso el comité, como organismo rector, procura articular respuestas que mejoren las políticas públicas. Venimos de un diagnóstico desastroso y nadie pretende que de un día para el otro se resuelva todo. No es lo que esperamos nosotros y no es nuestra tarea tampoco. Lo que sí esperamos es que los estados asuman el problema, que tengan un diagnóstico serio y que tengan una propuesta responsable hacia un resultado democrático. Lo que nos preocupa en Tucumán no es solamente lo que vemos, sino también la voluntad que claramente manifiesta el gobierno de profundizar un actuar reñido con las normas, cuando no le gustan, ¿no?
Y solamente, si el gobernador Jairo solamente va a cumplir la ley cuando le gusta, bueno, entonces Tucumán está en un problema cada vez más grave. Leandro, consultarte, bueno, nos diste algunos puntos de estas inspecciones que han realizado. A partir de analizar los resultados en el marco de las visitas que han realizado, ¿cuáles van a ser los próximos pasos que van a realizar justamente desde el Comité Nacional? Bueno, el Comité Nacional es un órgano complejo, tiene representantes de las provincias, sí, del Parlamento y de la sociedad civil. El Poder Ejecutivo todavía no remitió su propuesta y estamos a la espera de eso, pero al ser un organismo complejo no puedo adelantar qué posición va a tomar porque se resuelve en el marco de un plenario. En principio toda esta información va a ser volcada a ese plenario y también va a ser brindada a la provincia de Tucumán, a los tres poderes y a la sociedad civil para que la provincia decida qué es lo que hace. Tucumán tiene una ley de mecanismo local para la prevención de la tortura que lamentablemente ni el Poder Ejecutivo ni el Legislativo proponen sus representantes para poder integrarlo. Hoy solamente están los representantes de la sociedad civil a quien el gobierno provincial no deja ingresar a los contextos de encierro porque no quiere. Entonces el primer paso que nosotros le venimos recomendando a la provincia y venimos exhortando a la provincia es que cumplan con la ley provincial que pone en marcha el mecanismo local para la prevención de la tortura, para que estas cuestiones puedan ser abordadas a nivel local y puedan tener políticas públicas que respeten la ley en todos los casos. Leandro, gracias por este contacto con la Tucumana. Un placer, a disposición. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. En diálogo con Leandro Alperín, que es abogado y miembro comisionado justamente del Comité Nacional de la Prevención de la Tortura en el marco de las inspecciones que se llevaron adelante tanto en Benjamín Paz como en otros establecimientos penitenciarios en Tucumán. Sí. Continuamos en la Tucumana de esta manera. Seguís escuchando La Tucumana 95.9.